Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta emisión especial de La Titular, que ya ustedes lo saben, es el medio asociado, el medio aliado de esta maravilla académica de foros, webinar que han venido siendo organizados por la Maestría en Comunicación y Gestión Deportiva de la Universidad Externado de Colombia, que a propósito ya la próxima semana abre su primera cohorte, y por supuesto el máster en Periodismo Deportivo de la Universidad Villanueva de España. Grandes asociaciones, también el máster estará para Latinoamérica muy pronto en versión digital, y gracias a esta alianza entre estas dos instituciones pues tenemos el privilegio de presentarles estos foros webinar con invitados maravillosos de primer nivel. Hoy tenemos una agenda bastante internacional y por eso queremos mandarles un saludo a todos los que nos siguen en España, en Latinoamérica, en Colombia, por supuesto. Y sin más preámbulos, permítanme presentarles a esta galería de grandes invitados de hoy. En primer lugar, les quiero presentar a Alfonso Roberes de Cominges. Él es el CEO, máxima cabeza de Arowana Sports, que es una agencia premium de marketing deportivo y de representación de jugadores. Para los hinchas del Real Madrid, pues durante 14 años fue el director de ventas internacionales del Real Madrid. Alfonso, bienvenido. Es un placer tenerte en este seminario. Igualmente, Germán, muchísimas gracias, un placer. Gracias, Universidad Externa de Colombia y Universidad Villanueva, por esta grata invitación y un placer, de verdad. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, también tenemos a Mariano Rodríguez Pérez. Es gerente de 2 divisiones de MediaPro. Para quienes no estén tan familiarizados con MediaPro, pues si ustedes disfrutan el fútbol a nivel mundial, ahí está MediaPro produciendo ese gran espectáculo. Es gerente de MediaTem, de MediaPro Events, y ha sido también gerente del Real Madrid Televisión y productor ejecutivo de Marca Televisión. Mariano, un placer tenerte entre nosotros. Activa tu sonido, Mariano, por favor. Hola. En casa del herrero, cuchillo de palo. Tranquilo. Buenas tardes, muchas gracias, Germán. Buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y muchas gracias. Bueno, es un placer para nosotros tenerte también entre este maravilloso grupo. Vamos a presentar ahora también a otro gran querido colega de España, quien además es el director del máster de Periodismo Deportivo de la Universidad Villanueva, colega también, periodista deportivo, Pablo Pinto, quien es presentador de deportes en Mediaset en España y colaborador de la Radio SER. Pablo, un placer y qué bueno que todavía es de día en Madrid. Sí, bueno, está empezando el sol ya a echarse encima, pero justo lo tengo aquí. Pero bueno, encantado de estar contigo, Germán, también con gente como Alejandro, como Mariano. Yo creo que vamos a pasar un buen rato y a aprender nosotros también mucho. Claro que sí, señor. Bueno, y por Colombia vamos a tener el placer de contar con un gran colega y amigo, director de Publimetro Colombia, ustedes saben, el diario impreso de mayor circulación a nivel gratuito, de don Alejandro Pino, quien además, pues, de inmensa trayectoria, no por decirle veterano, en el medio audiovisual en términos de periodismo deportivo. Alejo, bienvenido. Hombre, Germán, muchísimas gracias. Para mí es un placer volver a estar en la Universidad Externado. Fui 5 años profesor allí y siempre será un placer regresar, y es un gusto saludar a los colegas españoles y un abrazo también a la gente de la Universidad Villanueva. Claro que sí. Bueno, y va a completar este ramillete de exponentes en el día de hoy, con cada uno, por supuesto, hablándonos de su tema especializado, el director de deportes de RCN Radio, y además, hoy en día ustedes lo ven como un gran influencer en redes sociales, el señor Antonio Casale. Antonio, bienvenido también a esta casa, que es su casa siempre.
Hola Germán, ¿qué tal? Buenas, bienvenido también usted y todos nuestros panelistas. Muchas gracias por esta invitación, este tipo de escenarios que sigo repitiendo son muy importantes para que continuemos desarrollando la cultura deportiva de nuestro país. Muy bien por la Universidad Externado de Colombia, por la maestría que viene y bueno, aquí estamos para hablar esta vez de radio, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, entonces ya por el perfil que les hemos a ustedes resumido de una manera casi que irresponsable, tenemos varios temas de qué hablar. De periodismo, por supuesto, de mercadeo, de digitalización, pero todo alrededor del deporte. Entonces quisiéramos comenzar con Alfonso, si estás de acuerdo. Algunas reflexiones sobre, bueno, decía el rector de una universidad colombiana, de la Universidad de La Sabana, Obdulio Velázquez, que esta no es una época de cambios, definitivamente, sino que definitivamente este es más bien un cambio de época. Entonces, quisiéramos saber si en el mundo del marketing deportivo, de la comercialización deportiva, realmente podemos acuñar esa frase. Estamos dando un vuelco total, un cambio de dimensión. ¿Y qué deberíamos saber y para qué nos deberíamos preparar en el campo del mercadeo y de la comercialización deportiva para lo que viene? Alfonso, bienvenido. Germán, pues estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Efectivamente, ahora hay un cambio, pero es una nueva época. Es una nueva época que nos toca vivir a todos y a los clubes, a las propiedades deportivas. A mí me gusta hablar en el entorno del deporte, y en este caso del fútbol, de las propiedades deportivas, ¿no? Tanto clubes, jugadores, como las propias competiciones. ¿Este cambio que ha supuesto? Pues lo que en un momento determinado pensábamos que no nos iba a afectar, porque, bueno, pues porque no iba a ser tan impactante, pues ha supuesto que las marcas que se vinculan al mundo del deporte de repente empiezan a tener, bueno, pues limitadas partes de sus contraprestaciones. Incluso los propios clubes, el hecho de que no podamos albergar aficionados a los propios encuentros deportivos, pues supone que hay que reinventarse. Incluso lo que hemos vivido es una paralización durante un plazo de tiempo importante de la propia competición. ¿Eso qué ha supuesto? Pues que ha habido que reinventarse, ha habido que adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Y en esa reinvención, pues bueno, no creo que sea deseable, pero sí que ha sido positivo el que todos, y digo todos, agencias como la nuestra, pero los clientes, las propiedades deportivas, los propios clubes han tenido que dar soluciones a la manera de cómo se comunican con, yo suelo decir, el activo principal que tienen, que son sus aficionados. ¿Cuál ha sido esa manera? Pues gracias a la tecnología, pues, y lo habéis vivido, ¿no? Con el diario de La Titular, pues es las redes, con las plataformas tecnológicas y implicando pues también a los jugadores, ¿no? Entonces, se ha dado muchísimo énfasis a los acuerdos, a algo que era, bueno, empezaba a tener algo de importancia, pero no era el principal valor activo de los acuerdos de mercadeo deportivo, y de repente la parte digital es muy importante. El cómo el club tiene a día de hoy, o los clubes tienen a día de hoy, pues su relación con sus aficionados pasa a ser algo bastante importante. Yo creo que bueno, esto nos ha enseñado. Nosotros desde la agencia Arowana Sports nuestra, que llevamos, bueno, cerca de 3 años ahora, después de mi etapa en el Real Madrid, pues hemos tenido la suerte de en este proceso de pandemia hemos podido cerrar varios acuerdos, ¿no? Acuerdos de patrocinio, de partnership deportivo, con clubes pues como el Milan o el Real Madrid. Y también estamos hablando con otras grandes propiedades deportivas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que en la pandemia o estas circunstancias nos han llevado a que cada uno de los assets, o también dicho contraprestaciones que un acuerdo pueda incluir, tiene que ser perfectamente justificado, tiene que estar perfectamente medido para que a la hora
bueno, pues de cualquier circunstancia puedan seguir teniendo el valor esperado que tiene, ¿no? El hospitality, el ticketing, todos sabemos que, bueno, pues gracias a Dios los partidos van a volver a la senda normalizada en el momento en el que, bueno, pues se encuentren soluciones médico-científicas a la pandemia actual, pero bueno, todos sabemos que tardaremos un poco más o un poco menos, pero volverán los partidos emocionantes donde albergarán en los estadios al aficionado, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues volveremos a ser conscientes de lo que teníamos y también, pues desde el punto de vista del marketing, podremos poner en valor eso que teníamos. He vivido en esta época algo que me pareció trascendental. Siendo los partidos a puerta cerrada, es decir, sin aficionados, que es algo extraño, felicitar a nuestros amigos de MediaPro por algo que han utilizado, que es generar ambiente al partido. No es lo mismo, pero a la hora de verlo, visionarlo, no es lo mismo en silencio o con ese silencio bastante impresionante al que haya un ambiente. Felicidades de verdad porque hace que sea mucho, bueno, pues que te envuelva más. ¿Qué hemos conseguido? Y MediaPro también ha estado ahí, tecnológicamente hablando, avanzado. Pues hemos conseguido que los acuerdos que no son de ámbito mundial, que no son de ámbito global, como puede ser una compañía como Adidas o Fly Emirates, que está en la camiseta de varios clubes de primer nivel, pues hemos conseguido que acuerdos más regionales puedan, gracias a la publicidad que se llama DVR o la publicidad que es segmentada por las retransmisiones, los diferentes canales de retransmisión que se emiten, pues gracias a la tecnología hemos podido incorporar marcas que pueden ser interesantes a nivel Asia o a nivel Latinoamérica o a nivel Norteamérica o a nivel África o a nivel Europa. En los distintos, del mismo contenido del partido, los propios clubes han podido discernir y han podido dar valor con esta posibilidad tecnológica que incorporan bueno, pues la tecnología a día de hoy y en este caso de las retransmisiones. Y ahí he de decir que varios de los acuerdos que últimamente hemos podido bueno, concluir y cerrar positivamente, pues ha sido una palanca importante el que un soporte publicitario como la publicidad del LED que se ve en el terreno de juego, pero ya os digo, desde el punto de vista virtual, porque solo se ve en la señal a la que se destina geográficamente esa retransmisión del partido, pues las marcas que hemos podido seleccionar, con lo cual ha sido un avance tecnológico que ya se estaba utilizando, pero que a día de hoy los clubes prestan cada vez más atención. Hay marcas con las que tenemos relación prácticamente todas las semanas importantes y que aquellas que ponen en valor el espectáculo, la asistencia a partidos y debido a la pandemia pues no se les está permitiendo y que tiene un impacto definitivamente sobre, bueno, pues los montantes comprometidos contractualmente, pues a día de hoy, y os digo que me consta, se están sentando bases para pues, buscar alternativas, nuevas vías que puedan compensar esta no posibilidad de cumplir con lo que inicialmente, pues hace poco, más de un año o 2 años, se había comprometido, ¿no? Germán y amigos, pues, ¿qué os podría decir? Estas situaciones a nosotros nos ayudan a que hay que poner el foco en segmentos tradicionales que apoyan el mundo del deporte, marcas tradicionales, pero también el foco en nuevos sectores tecnológicos, digitales, que a día de hoy están emergiendo de manera estrepitosa y que vemos oportunidades importantes ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Alfonso. Bastante interesante la reflexión. Vamos con Mariano. Ya lo decía Alfonso, Mariano, en el tema de transmisiones de espectáculos pareciera que es imperativo ofrecer algo diferente. Yo debo confesar algo. La ausencia de público me ha permitido volver a disfrutar los gritos dentro de la cancha y será algo que yo extrañaré mucho cuando vuelva el sonido ambiente de la tribuna. Pero, Mariano, en este mundo nuevo, si se puede llamar así, ¿qué de nuevo
o qué se puede adelantar o se puede anticipar en tema de transmisiones deportivas? Pues muchas gracias y gracias, Alfonso, por los halagos. Los transmitiré a la gente que estas cosas gustan. Pues de nuevo hay casi todo. Yo estoy de acuerdo. O sea, estamos en una nueva era, una revolución, una transformación. Yo creo que estábamos antes de la pandemia en un momento en el que en el mundo del deporte estaban ya empezando a entrar nuevos actores, nuevos competidores a los tradicionales canales. Un ejemplo, por ejemplo, en España es DAZN adquiriendo los derechos de la Copa del Rey, de la Premier League. Se habló de Netflix, Amazon, Facebook Asia firmó un acuerdo con la Liga para determinados países de Asia poder retransmitir algunos partidos en directo. Y mientras eso estaba pasando, llega la pandemia, el confinamiento, una crisis brutal. Y bueno, como de las crisis ya sabemos todos que hay que sacar oportunidades, pues yo creo que se empieza a acelerar todo este proceso de transformación digital, de digitalización de las compañías, de las marcas, de esas propiedades deportivas que hablaba Alfonso, que yo estoy de acuerdo con el término, me gusta mucho. Por ejemplo, la Liga, ¿no? Y claro, en ese acelerón de la transformación digital lleva la necesidad de ser relevantes en el mundo digital. Y esa necesidad de relevancia que tiene que ver con las nuevas audiencias, tiene que ver con la capacidad de penetrar y de llegar en el mercado internacional mucho más allá, y que tiene que ver mucho con los datos, con el acceso a los datos de las audiencias, algo que es un tema que daría para mucho, ¿no? en el tema de las retransmisiones. Pues eso obliga, para ser relevante en el mundo digital, a tener contenidos digitales y contenidos muy potentes. La competición no está ya con otros deportes, no está ya con otras ligas, está con el cine, con las series, o sea, una competición como la Premier o como la Liga no compiten, no sé, pues con la liga de baloncesto de su país, o no compiten con la liga italiana, o no solo compiten con ella, ¿no? Compiten también con los estrenos de Netflix, de HBO, de Amazon. Son entretenimiento puro y duro. Y para eso tienen que tener un contenido muy premium, muy top. Y ahí es donde está la gran inversión de estas entidades y de estas marcas en avances tecnológicos para mostrar el fútbol y convertir el fútbol en un deporte, en un producto audiovisual pues muy potente, ¿no? Ahora mismo la campaña de la Liga de este año, que se centra que habla de una gran superproducción, ¿no? Con motivo de los 90 años de la Liga, la campaña está centrada en como la gran superproducción de la Liga. En el fondo es eso, al final es convertir tu deporte en un producto audiovisual muy potente, en el que ya todo el mundo ve como normal empezar a hablar de cosas como el 5G, el 4K, que ya hay retransmisiones en 4K para determinados países y determinados canales. Por supuesto, nadie entendería ya un partido de alto nivel sin una Skycam o una Cablecam. Pues estas innovaciones ahora, ¿no? Del audio digital, de las gradas virtuales, la U televisiva, que es diferente según la señal sea retransmitida en un país o en otro, y así puedes también variar y segmentar la inversión publicitaria. Bueno, son todo innovaciones tecnológicas y recursos tecnológicos que suponen una gran inversión, pero que son necesarias porque tu producto no puede perder relevancia. Y si tú dejas el hueco, es otro el que lo va a ocupar, ¿no? Y esto, a los que nos dedicamos al tema de la producción audiovisual alrededor del mundo del deporte, a los que estamos alrededor del mundo del contenido deportivo, pues nos ha llevado a reinventarnos de alguna manera, reinventar las reacciones deportivas también. O sea, nosotros tenemos que crear con esas competiciones otra serie de productos para los entornos digitales y para las audiencias digitales, para las nuevas audiencias. Hay que crear nuevos programas, crear nuevos productos, segmentar, otorgar valor a las marcas que patrocinan ese deporte,
a través del contenido, estirando la vida útil del contenido, que no se quede solo en el directo, sino que después tenga una vida en un producto que consiga réditos y que consiga likes y que consiga pinchazos y que consiga datos sobre la audiencia que lo está consumiendo, ¿no? Y que eso le dé valor para la marca que está detrás. Bueno, yo creo que estamos en un mundo, en un momento apasionante, porque además la tecnología vemos que no tiene fin. O sea, esto va ahora ya con el 5G, no sé qué será lo siguiente, pero se avecinan tiempos muy divertidos y muy bonitos, ¿no? De ver qué nuevas posibilidades podemos tener, ¿no? De llegar a más gente, de llegar de otra manera y de convertir realmente estos productos estos deportes en algo pues muy top, ¿no? Muy top. Claro. Pues Mariano, Alfonso, ustedes han mencionado temas de reinvención, de novedad, y pues es el turno de escuchar cómo un medio, o mejor una industria tan tradicional como un periódico impreso, pues puede caber en este nuevo mundo, puede caber en esta nueva dimensión comunicativa. Y si es el caso, ¿cómo se puede reinventar para subsistir y para mantenerse vigente en el mundo del consumo de los medios? Por eso quisiéramos escuchar a Alejandro Pino, el director de Publimetro Colombia, y la experiencia, porque Alejandro se desocupa, como si esto fuera una película de terror o de suspenso, se desocupan las calles, no hay más lectores en la calle y entonces el medio tiene que sobrevivir. ¿Cómo ha sido un poco esa reinvención de una tradición como el periódico en la calle? Pues Germán, es supremamente interesante la pregunta porque yo desde que tengo uso de razón he escuchado que los medios impresos se van a acabar. Sí, recuerden, desde finales de los 90, cuando tuvimos el primer boom y la primera burbuja de Internet, no, los periódicos se van a acabar, las revistas se van a acabar, ahora todo va a ser digital. La verdad, hasta marzo de este año, yo estaba convencido de que eso se iba a seguir demorando en Colombia. Lo que pasa es que llegó la pandemia. Y al llegar la pandemia, se desocuparon las calles. Con cifras del año pasado, yo les puedo mostrar cómo el consumo de medios en Colombia, en particular de medios impresos, estaba cayendo en los medios de suscripción. ¿Sí? Los periódicos de suscripción y las revistas de suscripción estaban cayendo. ¿Por qué? Porque se ha disparado el consumo digital. Es absolutamente inevitable y es un modelo de negocio en el cual en Colombia aún estamos en experimentos. ¿Sí? El Espectador, por ejemplo, que es un diario, el decano de los diarios colombianos, ha tratado de hacer su experimento de suscripción. La revista Semana ha tratado de hacer su experimento de suscripción de no solamente en el impreso, como cada vez tienen menos suscripciones impresas, pasar a las suscripciones digitales en un modelo que instauró el New York Times, que también tiene el Guardian, que también tiene el País en España y que es supremamente exitoso en otros mercados. En Colombia todavía no, porque se asume que la información es un commodity. Y como es un commodity, la gente cree que es gratis, pero no es gratis. Y ahí está el punto. Yo dirijo un diario de distribución gratuita. Los diarios de distribución gratuita estaban creciendo al 8% el año pasado. E insisto, este año iba supremamente bien y llegó la pandemia. Al llegar la pandemia cambia absolutamente todo. Tenemos que suspender la impresión porque no hay gente en las calles. Nosotros no tenemos suscripciones. Lo que tenemos es gente en las calles a la cual le distribuimos diariamente 115,000 periódicos. Nadie distribuye y nadie imprime más periódicos en Colombia que Publimetro. El punto es hacia dónde nos dirigimos. Inevitablemente nos dirigimos a la digitalización y la apuesta que tenemos en Publimetro desde hace 4 años es esa, es decir, no solamente la digitalización, sino un 360 en la que tenemos que ser medios compactos, que una de las caras visibles puede ser el impreso. Pero acá está el llamado de atención. Inevitablemente las cifras, los indicadores de consumo nos muestran que los impresos están operando en nicho. Y en España, y aprovecho a nuestros colegas que los tengo presentes, los mejores ejemplos son Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport. Son diarios de altísimo consumo. Diarios impresos que tienen un consumo enorme en Internet, pero que también siguen siendo un éxito en su edición impresa. Lamentablemente en Colombia, esta semana llorábamos los que trabajamos ahí el final del diario deportivo. El único diario deportivo de este país se acabó hace 11 años.
Después de eso hemos tenido unos intentos, sí, el periódico deportivo estuvo allí, incluso los gigantes españoles vinieron y trataron de imprimir acá, pues si el modelo funcionaba tan bien en España, ¿por qué no iba a funcionar acá? Se replicó en otros países, en México, por ejemplo, todavía tienen los diarios españoles con contenido mexicano, pero acá en Colombia, Marca y AS funcionan digitalmente, son un éxito. AS es la página deportiva más consumida en Colombia, siendo un medio español, pero los impresos no funcionan. Eso te muestra dos problemas enormes en Colombia. El primero es el problema de lecturabilidad. ¿Sí? Acá la gente no consume. Sí, tenemos un promedio de lectura de libros bajísimo, eso obviamente se ve reflejado en los medios impresos, pero también te muestra la falta de reinvención en los medios tradicionales. Tenemos que apostarle, y a eso es lo que le estamos apostando en Publimetro, hacer una estrategia 360 con cobertura en todas las plataformas. ¿Quieres estar en Facebook? Hay que estar en Facebook. Colombia tiene 32 millones de cuentas de Facebook, ¿sí? En un país de 47 millones de personas, en un país en el que el acceso a Internet está por el 68%, tenemos 35, 32, 33 millones de cuentas en Facebook, pero en ese país de acceso a Internet en el 68%, ese 68% en un 95% consume a través de su dispositivo celular. Eso es impresionante, eso te dice que tienes que generar formatos para que se consuman acá. ¿Por qué? Porque las cifras también demuestran, y la data nunca falla, y digamos que inevitablemente si pensamos en digital hay que pensar en data, que el consumo en PC, en laptop, ha caído en un 10% en el último año. Ahora, por supuesto, estos son cifras prepandemia. Con la pandemia todo se tuvo que haber disparado porque todo el consumo fue esto y fue eso. Es absolutamente inevitable que se dispararan esas cifras, pero eso también te hace pensar para dónde van los impresos. Los impresos, desde mi punto de vista, tienen que apuntarle al nicho específico, porque si siguen apuntándole a la suscripción, van a encontrar muchos problemas. ¿Sí? En un territorio como el colombiano, en el que la gente está consumiendo durante 10 horas Internet al día, es un promedio altísimo, y de esas 10 horas, cerca de 8 están relacionadas con esto, inevitablemente tienes que estar en esto, tienes que estar en los dispositivos móviles. Pero las marcas, y acá también va el cambio de chip, las marcas siguen pensando en impreso. Sí, las marcas siguen pensando en impreso y siguen pensando en los grandes nombres de la prensa colombiana, en El Tiempo, en El Espectador, en Revista Semana, que si bien han bajado enormemente su circulación, cosa que es inevitable con la pandemia, pero antes de la pandemia también estaban a la baja, porque inevitablemente el mercado se está yendo para digital, pero aparte de que se está yendo para digital, tenemos que pensar que la suscripción en impreso, insisto, en Colombia está en franca caída. Hay que pensar cómo le llegas a la gente para que se suscriba y le ofrezcas en un paquete completo, como hace el New York Times, que me parece que es el ejemplo a seguir para los que quieran apostarle a esto. ¿Sí? Si quieres un paquete completo, te van a ofrecer un paquete completo con consumo digital, con consumo del impreso, pero aparte de eso, con diferenciales en contenido, porque el contenido es la diferencia. Y para que el contenido sea la diferencia, tienes que tener un nicho específico de consumidores. A eso le tenemos que apostar en los impresos, a buscar nuestros nichos y a sentarnos con ellos para generar una comunidad. Esto, olvídense ya la relación de soy el medio y se la mando totalmente a mis lectores. No, no, no. El lector ya no existe. Lo que existe es un usuario que hace parte de una comunidad. Es un amigo más. Es alguien del que tú dependes y que también depende de ti. Además, en esta guerra en la que estamos todos contra las fake news, necesitamos reverdecer el valor de los medios para que así podamos asumir de nuevo el papel social de los medios, porque es que la verdad la democracia está en riesgo con tanta fake news y ahí tenemos que ser muy responsables y dejar de pensar solamente en el negocio y en los clics para pensar tal vez un poco más pequeño, pero sí más seriamente. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Bueno, los tres que han pasado hasta el momento hablan de reinvención, de nuevos modelos, de nuevos formatos, de nuevas formas relacionales, pero Pablo, ¿está el periodista preparado para todo esto? ¿Estamos preparados desde el punto de vista de la producción de contenidos, desde la creación de discursos, desde nuevas formas relacionales, como dice Alejandro, listos para asumir esto? ¿Tenemos un nuevo discurso en el periodismo deportivo o tal vez es necesario hacer un mea culpa y una reflexión en torno a que todavía nos consideramos tal vez indispensables y muy necesarios en las formas y en las maneras como construimos los discursos comunicacionales? No voy a ser muy original, Germán, porque estoy súper de acuerdo con Alfonso, con Mariano, con Alejandro en lo que a
a la reinvención se refiere. Bueno, a mí me toca hablar aquí en dos vías, la del profesional, la del periodista y la del profesor en ese máster de periodismo deportivo que tenemos en Villanueva, tanto presencial como online, y en el que sobre todo a los alumnos les insistimos en que tienen que ser todoterreno, tienen que estar preparados para cualquier tipo de reinvención de los medios en los que trabajen y adaptarse a las circunstancias. Y estamos en un momento muy especial en ese sentido. Estoy de acuerdo con esa reinvención de la que hablaban los compañeros, porque ya el consumo televisivo en España, y imagino que también en el mundo, venía cambiando. Y la pandemia, el confinamiento, lo que ha hecho es acelerarlo todo, multiplicar ese cambio y acelerarlo mucho más, porque lo que es evidente y desde hace tiempo se lleva, sobre todo en la gente joven y cada vez en la gente más mayor, es la televisión a la carta. Lo de sentarse a ver la televisión y a ver qué te ponen y esperar unos anuncios hasta que empiece, pues por ejemplo, yo lo veo en mis hijos pequeños, ver anuncios hasta que empiezan sus dibujos animados favoritos. Ya no tienen que hacerlo. Existe YouTube y existen las OTTs, que es para mí el futuro, bueno, para mí y para todos, porque no hay más que ver cómo incluso los propios medios tradicionales, aquí en España hay dos grandes grupos audiovisuales televisivos con Mediaset y A3 Media, ambos han creado sus propias OTTs. Significa que los dos han interpretado que el camino va por ahí. En lo que al deporte se refiere, aquí en España de momento tenemos una centrada en los derechos, que es DAZN, como habla antes Mariano. De momento, y él lo sabe mejor que yo, pero en el tema de los derechos hay dos grandes pasteles, la Liga Española y la Champions, que MediaPro ha dominado bastante durante muchos años esos derechos, pero, por ejemplo, DAZN sobrevive con derechos secundarios, por así decirlo, con la Premier League inglesa, con los deportes de motor, con la Copa del Rey. Bueno, no son los derechos premium, pero son derechos que ya le sirven a una OTT para funcionar en España. Y luego estamos viendo, son como tiempos de prueba, ¿no? Mi sensación es que Netflix, HBO y Amazon tienen muchas ganas de meterse en el deporte, pero de momento lo que vemos sobre todo, y con bastante éxito, son los documentales. Ha tenido muchísimo éxito mundial el de Last Dance, de los Chicago Bulls en Netflix. Amazon también vemos como en España incluso se está lanzando mucho a producir o coproducir documentales. Acaba de salir uno de Fernando Torres, otro de Fernando Alonso, deportistas de primer nivel que quieren contar su historia, quizá más allá de sus propias redes sociales, como hablaba al principio Alfonso, y quieren un contenido audiovisual premium que cuente su carrera. Y bueno, de momento por ahí están dando los primeros pasitos, pero leí hace no mucho un estudio de la consultora de KPMG y evidentemente apunta ahí, apunta a que las OTTs es el futuro, sobre todo en derechos, donde, como ya te decía, en España de momento van poco a poco, pero por ejemplo incluso la propia Liga de Fútbol Española tiene su OTT creada. En ese estudio decían que ahora mismo genera un 8% de sus ingresos, pero que calculan que para 2026 estará en torno a un 50% de los ingresos de la Liga de Fútbol Profesional en España. O, por ejemplo, también decía ese estudio que la UEFA se está planteando que el próximo trienio de derechos de Champions y Europa League y sus competiciones, crear su propia OTT para ser ellos los que generen el contenido y generar las audiencias y gestionar sus publicidades y, en definitiva, manejar ellos sus ingresos, porque consideran que así pueden generar más que revendiendo esos derechos a las televisiones. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo de cambio, un cambio, como te decía al principio, acelerado por la pandemia y el confinamiento, donde las OTTs han hecho su agosto, han podido aprovechar para exponencialmente crecer en cuanto a abonados, como venía comentando también Alejandro, todo este periodo ha disparado todo el consumo de este tipo de situaciones, y a nosotros como periodistas nos queda reinventarnos. Yo creo que la manera de contar las cosas es la misma, ya sea en una televisión en abierto, una televisión pública, una televisión privada, una televisión de pago. Ahora las OTTs, al final el periodista tiene que estar preparado para saber en qué medio de comunicación trabaja, cómo tiene que transmitir el mensaje, pero al final no creo que haya mucha diferencia, más allá de que se esté reinventando. Un poco se reinventa el paquete en el que nosotros trabajamos, pero lo de dentro, que seguimos siendo los periodistas, sigue siendo lo mismo, contar el deporte de la mejor manera posible
y además con todos esos avances tecnológicos de los que hablaba antes Mariano, que en España se está produciendo, con ese sonido, con esas gradas virtuales. Bueno, yo creo que al final nuestro trabajo sigue siendo sencillo, pero difícil. Es contar lo que se ve y de la manera más sencilla posible para que llegue al espectador o al oyente. Pablo Pinto, muchísimas gracias. Sí, el gran reto de construir nuevos formatos, nuevas narrativas. Y démosle ahora paso nuevamente a un gran colega, amigo colombiano, porque si Alejandro nos puso el reto en cuanto a la supervivencia y al mantenimiento del medio escrito, que no impreso, pero sí escrito, pues ¿qué podemos pensar de otro medio que tradicionalmente desde hace muchos años ha estado bajo amenaza, que es la radio? La radio deportiva en su nueva realidad, incluso en las imposibilidades de poder acceder a algunos escenarios, porque sencillamente no hay cabida por el tema de la pandemia y del aislamiento a grandes cubrimientos. Antonio Casale, bienvenido a este coloquio. ¿Qué esperar de la radio y cómo la radio puede reinventarse siendo un modelo tan tradicional e incorporarse a estas nuevas formas discursivas? Bueno, me preguntan por la radio. Pues Germán, a ver, ¿qué pasa? La radio siempre estará anclada y ha sido su elemento esencial de supervivencia a su esencia. ¿Y cuál es la esencia de la radio? 1, es gratuita y quedan muy pocas cosas gratuitas. 2, se puede consumir al mismo tiempo que se hacen otras actividades. Es el único medio que lo permite. Para los demás medios de comunicación, pues es necesario estar casi que concentrado al 100% mientras se consume. Usted puede manejar, puede caminar, puede correr, puede hacer otras actividades mientras que oye radio. Y 3, el alcance. Aunque ya en las ciudades decimos, bueno, pero es que las frecuencias de AM ya nadie las escucha. Pues quiero recordarle que en un país tan rural como este, pues la radio es muy importante precisamente por eso, por el alcance que tiene. Y países como Colombia, como Argentina, como España, son muy radiales. En ese sentido, lo nativo radial va a seguir estando por encima de lo digital, de lo nativo digital en términos de documentos de audio, aunque hay muchos alcances. Por un lado, lo que se complementa y por otro lado, lo que se puede generar en contenidos de audio semejantes a los radiales. De los primeros, las redes sociales han venido a complementar definitivamente a los contenidos radiales. Ya usted oye un programa de radio en simultánea en YouTube, lo oye en simultánea por la página de internet, en diferentes aplicaciones. Los celulares todos, salvo los Apple, tienen radio incluido, así que es muy fácil consumir la radio de cualquier manera. Puede consumir también los audios por demanda a la hora que quiera si no los pudo consumir en directo, en plataformas de podcast o en la página de internet de la emisora o en diferentes servicios, inclusive en YouTube también. Pero además la gente puede interactuar y hacer parte de las transmisiones. Y eso también es muy importante porque ha venido a enriquecer los contenidos, más allá de la situación de las redes sociales, que es otro tipo de discusión, pero de una manera sana sí se puede dar participación efectiva a quienes quieren comentar, por ejemplo, una transmisión de fútbol, o quienes quieren estar o hacer parte o participar en trivias, en concursos y demás. Y eso es muy importante porque hacer a la gente partícipe realmente es relevante, y la radio lo puede hacer como ningún otro medio, porque una cosa es que ponga una foto de uno chiquitica al lado de la mitad de un partido, otra cosa es que lo nombren y le digan y le den los 10 segundos de fama a cada una de las personas. La radio siempre será más fácil de producir en términos de costos, es decir, para cubrir unos Juegos Olímpicos, un campeonato mundial, hay que pagar unos derechos que cada vez son más caros, es cierto, pero producir radio es definitivamente más económico. Hay que, en la medida de lo posible, llevar a los enviados. Esperamos que esto no deje de ocurrir ahora con las efectivas ruedas de prensa que se han venido presentando de manera virtual y que les darán ideas para que cada vez haya menos contacto entre los protagonistas de los hechos deportivos y los periodistas. Pero ciertamente la radio tiene una capacidad de maniobra un poco más amplia que otros medios, porque lo auditivo es definitivamente más fácil de producir. Bueno, les ofrezco disculpas por mis hijos que están aquí al lado mío. Bueno, mire, lo otro es la validación de la radio. Particularmente en este país se lo puede contar la televisión, pero si no lo oye la radio, pues no está validado, y eso todavía opera. Todavía la gente le baja el volumen a los partidos por televisión para oírlo por la radio. Y aunque los formatos hoy son más de conducción, de conversación, de menos descripción, aunque ya uno ve, por ejemplo, como en la plataforma de digital de la cadena SER hay una herramienta para cuadrar el delay que produce el televisor con el partido de cada uno, pues la verdad es que la radio es el validador de los conceptos, de las noticias, de las entrevistas, y en Colombia eso no se ha perdido. Ahora,
¿Qué le puede aportar la radio en lo digital al enriquecimiento de la cultura deportiva? Bien, hay unos documentos que se llaman podcast, que son documentos radiales que no salen al aire y que se publican en plataformas para estos efectos. Son documentos de audio. Y ahí pican en punta los deportes que normalmente no tienen cabida en las parrillas principales de las emisoras o los canales de televisión. Y ahí hay una oportunidad gigantesca para profundizar en tenis, en golf, en ecuestres, en cricket, en lo que usted quiera. Y hay una oportunidad para el marketing deportivo, en la economía del deporte, en fin. Y hay un mar enorme para que la gente, primero los que están empezando, encuentren salidas profesionales para vivir de esto, porque puede ser, pero segundo, para enriquecer la cultura deportiva. Yo sí creo que al golfista aficionado le encantaría conseguir en los medios de comunicación contenidos que hoy no encuentra, pero ya encuentra podcast. Lo mismo sucede con el tenis, lo digo particularmente con el tenis. Yo encuentro podcast donde me hablan de los lanzamientos nuevos de las raquetas, de las cuerdas, de las circunstancias de Roland Garros, en fin, espacios que no van a aparecer nunca en las parrillas principales. Para los deportes de nicho creo que hay una grandísima posibilidad de avanzar en ese sentido. Estos podcasts son fáciles de producir, son económicos y conseguir validadores de cada deporte pues es relativamente fácil. Y así usted ya puede hoy encontrar miles de documentos que alimentan esto que les estoy explicando y que les estoy diciendo. Por otra parte, bueno, la radio sí está, quienes hacemos la radio estamos en el deber de entender que esto está mucho más democratizado. En los comienzos de las transmisiones deportivas, cuando el fútbol no iba por televisión, los deportes no iban por televisión, pues sencillamente eran los 18.000 o 20.000 que había en el estadio y 4 millones afuera que nunca lo iban a ver, pero que sí encontraban en su validador, en su comentarista, la verdad revelada. Hoy no, hoy ya las personas tienen la posibilidad de ver los partidos por televisión, tienen la posibilidad de hacerse un concepto. Entonces tenemos que enriquecer y cambiar un poco el discurso de yo soy el pontífice, yo le digo a usted la verdad, porque esta verdad revelada cada día es más personal, de acuerdo a la experiencia que cada uno tenga y de acuerdo a la capacidad de análisis que cada uno quiera hacer. Algunos quieren ser profundos y al final otros no tanto, y al final esto es entretenimiento. Entonces en ese sentido sí creo que hay una posibilidad para que quienes hacemos la radio busquemos otros roles de validadores a partir de las estadísticas, de la inteligencia artificial, a partir de la profundización en el juego, y creo que esto va a ser bien interesante. Pero creo que la radio goza de buena salud, la radio es complementaria con lo digital. Creo que lo único que ha venido, no a amenazar, pero a ser diferente a la radio, pero al mismo tiempo es radio, es el asunto de los podcasts que les explicaba anteriormente, y yo sí creo que hay 1000 posibilidades para este lindo medio, para que siga sobreviviendo, para que siga superviviendo. Los derechos de televisión cada vez son más cerrados, lo estamos viviendo en fútbol, va a ser muy difícil que la mayoría tenga acceso al fútbol colombiano. Pues bien, la radio recobra ahí su nivel de importancia y creo que pues en muchos países es un bien público, esencial. En mora está en países como Colombia el ser declarado un bien público esencial. Pero creo que la radio goza de buena salud en el sentido de los contenidos. Ya lo de la pauta, la publicidad, creo que tiene que guerreársela con todos los demás medios, también con lo digital, y ahí pues ahí es donde los validadores, al igual que los demás medios convencionales, tenemos una gran responsabilidad, que es precisamente fungir como validadores a través del equilibrio, a través de un trabajo pilo, concienzudo, y que pueda de verdad convencer tanto a los oyentes como a los anunciantes de que vale la pena poner la práctica aquí en la radio. Antonio, de verdad. Bueno, nos quedan 15 minutos y les voy a pedir a todos, con esa generosidad que los caracteriza, que nos permitan hacer consultas gratuitas, porque hay preguntas para todos de manera, ayúdennos. Comienzo con Alfonso, por favor, activa el micrófono, Alfonso. Hay grandes inquietudes por el tema del mercadeo con un concepto que se maneja, y tú lo dominas muy bien, que es el brand contact. Las fan zones, las experiencias con el producto vivenciales si yo voy al estadio, aproximarme a la marca que me trae al jugador y le puedo pedir un autógrafo. Bien, el pedido de auxilio que te están haciendo, Alfonso, es cómo se mantiene un contacto de marca cuando no te puedes arrimar al deportista ni al espectáculo. Pues mira, Germán, ahí está lo que tantos mis colegas y amigos comentaban anteriormente. Hay que reinventarse. Para mí hay una cosa que he vivido, y hace exactamente un mes, un acuerdo importante que firmamos con el Milan, ¿no? Un acuerdo de mercadeo.
Pues el primer hito era el poder anunciar ese acuerdo que normalmente se suele hacer en formato rueda de prensa, con un representante de la compañía que está en este momento haciendo el acuerdo de mercadeo o de patrocinio, como decimos aquí en España. Y por otro lado, pues una serie de invitados pues, excepcionales que suelen ser jugadores, que representan al equipo y tal. Y luego, por supuesto, invitados de la marca para vivir una experiencia única, que es la suscripción de este acuerdo y encontrarse con sus jugadores, con los jugadores que, pues bueno, pues que son sus ídolos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues no se puede hacer. Y es que no se puede hacer porque la pandemia efectivamente no permite hacer un evento porque mayor a día de hoy, por ejemplo, aquí en Madrid es superior a 6 personas. O sea, lo máximo limitado de 6 personas. ¿Qué ocurre? Pues hemos tenido que reinventarnos. ¿Y qué significa reinventarnos? ¿Cuál ha sido la solución? Pues bueno, pues en los propios medios del club, de producción audiovisual internos del club, pues en conjunto hemos podido desarrollar una pieza de comunicación que en función del formato, y aquí hablaba anteriormente Mariano y por supuesto Pablo, bueno, habéis hablado absolutamente todos y Alejandro y Germán, pues vamos a adaptar ahora unos contenidos para comunicar este acuerdo, que el club haga una serie de tomas en el estadio, ciudad deportiva, a los jugadores, que haga unas declaraciones personalizadas para este cliente, para esta marca y para los aficionados, para decir lo orgullosos que están de esta asociación, con lo cual lo hacen tangible esta vinculación. Y bueno, y a partir de ahí lo que se hacen es adaptar estos contenidos bastante premium, bastante únicos, especiales del club, a las distintas plataformas, a las distintas redes sociales. Porque al final los clubes, ¿y por qué las marcas, por qué existe el mercadeo deportivo? Es porque las marcas quieren llegar a esos aficionados, a esas audiencias. Entonces vamos a tratar de llegar y las plataformas digitales al final no dejan de ser canales segmentados con diferentes audiencias perfectamente targetizadas que podemos conocer dónde se encuentran, los perfiles, las edades que tienen, cuánto de reincidentes son acudiendo a esas plataformas, a esas redes sociales y cuánto les gusta el contenido que reciben. Porque no nos olvidemos, como decía creo que Alejandro, la audiencia, el consumidor de contenido, de entretenimiento, cada vez es más selectivo. Entonces, hay que adaptarse a cada uno de estos canales, a cada una de estas audiencias y darle. Por lo tanto, bueno, pues hay diferentes maneras. En este caso, de la comunicación de este acuerdo, se ha podido segmentar, se ha podido adaptar a cada uno de estos canales. Y a partir de ahí, pues ahora se está valorando de qué manera podemos llegar al consumidor. Oye, ¿quieres conocer a tu jugador? ¿Quieres que tu jugador montemos una videoconferencia y tú vas a poder contactar con él? Tenemos un ejemplo de una persona que participó efectivamente en un evento de estos y con un jugador top tuvo la ocasión de poder tener pues un juego jugando él a la videoconsola un partido contra este jugador. ¿Fue algo único? Sí. ¿Y se ha visto y se ha visionado en las redes sociales? Sí. ¿Y quién estaba beneficiándose de todo este encuentro, aparte de este chico que estuvo participando? Por supuesto, la marca que ha presentado esta oportunidad, ¿no? Con lo cual, empiezan a surgir nuevos formatos para que las marcas puedan beneficiarse, ¿no? de este tipo de asociaciones y que al final pues, se transmita lo que se pretende, que es, uno, visibilidad y otro, la experiencia desde otro formato. Claro. Esta pregunta, bueno, discúlpeme, estoy lleno de preguntas, nos quedan apenas 12 minutos, pero esta pregunta yo quisiera que la respondieran todos. Así es que el que quiera simplemente levanta la mano y me hace una breve reflexión, porque están preguntando qué opinan sobre el crecimiento que ha tenido en la industria deportiva los deportes electrónicos. A ver, Alejandro, esto parece un concurso. Alejandro y Mariano. No, Alejandro, hay que activar el micrófono, querido.
Sí, qué Bueno, pena, ¿no? O sea, qué pena. Pero la verdad lo que te demuestra es que es una tendencia de consumo que es supremamente interesante. Fíjense que en YouTube, de los videos más consumidos en todo el planeta son los ajá, videos de gamers, es decir, los videos en los que estás viendo a otra persona jugar. Ya no solamente se trata de que tú juegues, se trata de que sí. ves a otra persona jugar. El éxito de Twitch, por ejemplo, es ese. Twitch, el crecimiento de Twitch en los últimos 2 años es impresionante. Todo el mundo habla de TikTok y demás, y por supuesto más con todos sus problemas políticos recientes. Pero la verdad es que la plataforma de mayor crecimiento y más interesante es Twitch, porque está totalmente centrada en el nicho del gamer. Estás ahí para ver, para publicar tus videos. Si haces cualquier cosa, lo subes. Entonces, fíjense que el League of Legends, que en estos momentos puede ser el eSport más global y mejor organizado, ha generado toda una suborganización muy similar a las organizaciones de los deportes en todo el planeta. Hay Sí. una confederación mundial, hay unas ligas nacionales, hay campeonatos continentales y eso está generando una participación impresionante de patrocinadores. Y esto es lo más bonito, todo se está haciendo muy paralelo y muy lejos de los medios tradicionales. Los medios tradicionales todavía no tienen cabeza para entender cómo la gente está metida ahí y eso es muy extraño. Mire usted, Mariano. Sí, pero fíjate que es curioso que no tienen cabeza para, que quizá no lo entienden bien, pero por ejemplo en España ya hay canales de la plataforma de Movistar que están dedicados únicamente al tema de los videojuegos en exclusiva, ¿no? Hay canales exclusivos de este tema, ¿no? Es probable que no se entienda muy bien la dinámica, la producción, porque también las audiencias son audiencias nuevas, audiencias diferentes, son target completamente diferentes, las formas de comunicar y de llegar son otras, pero es curioso cómo estas nuevas competiciones, este nuevo producto audiovisual está tratando de imitar los modelos de éxito de los grandes productos deportivos y organizarse a nivel internacional como estos productos deportivos y cómo los medios tradicionales están también tratando de llegar a las nuevas audiencias a través de ellos, ¿no? En el fondo es lo mismo, una gran competición de gamers que una gran competición de fútbol. La diferencia es la audiencia potencial que tienes, pero al final el producto es el mismo. Es un producto audiovisual necesitado de un tratamiento exclusivo que potencie el producto, que llegue a la audiencia, que genere ese valor a las marcas que se quieren asociar. El tratamiento es el mismo y es un gran campo en el que explotar todas estas cosas y todo este acercamiento a esas nuevas audiencias, a otras marcas, a otros modelos de comunicar. Pablo, esta pregunta es bien interesante. Es evidente que el periodismo deportivo, como la mayoría del periodismo, ha vivido de pauta publicitaria. Ahora, con menos receptores en lo que llamamos medios tradicionales, también baja la pauta. También la pauta se va a lo que llamamos los medios alternativos, donde incluso la publicidad es más barata. ¿Ves viables estos nuevos medios? ¿Hay que crear nuevos modelos de negocio en las redacciones, simplificar redacciones, ser reinventivo también para poder aceptar esta tendencia del nuevo medio, nicho, segmento de lo que tanto se ha hablado en este coloquio? Activa el micrófono, Pablo, por favor. Vale. Ya está, perdona, decía que antes no se escuchaba muy bien el micrófono. Bueno, es que creo que estamos en el epicentro de todo ese cambio que se está viviendo ahora mismo, porque yo creo que en parte hay una burbuja todavía con la creación de las OTTs y la rentabilidad está por verse con el paso de los años. Si, por ejemplo, DAZN, del que hablábamos antes, el adquirir derechos, pero no los premium, sino secundarios, le es rentable o no lo es. Bueno, me parece que estamos en un momento en el que se está empezando a medir un poco esa situación. Ya no hay que vivir tanto del anuncio, en los medios tradicionales sí, porque no hay otra, pero se empieza a buscar más en las OTTs el tema de los abonados, de la gente que pague por los servicios, o por ejemplo en YouTube, en España y en Colombia también hay muchos youtubers que ganan auténticas millonadas, ya sea por los anuncios que le ponen previo o por la membresía, que hay gente que paga por unos contenidos premium. Bueno, hay vías, las sigue habiendo, las va a seguir habiendo, como decía el compañero antes también con el tema de la radio, la reinvención es continua, parecía que la radio y la prensa escrita se iban a acabar y siguen sobreviviendo, porque ahí el olfato periodístico también sirve para la vía del negocio y bueno, de momento están todos buscando el camino. Yo la sensación que tengo es lo que te decía, de que estamos ahora mismo en pleno momento de cambio y no se sabe muy bien del todo hacia dónde va.
y quien acierte eso tiene el futuro garantizado. Pero creo que sí es compatible que compaginen de momento los dos mundos durante un tiempo. El del pago y el tradicional, por así decirlo. Muchas gracias, Pablo. Esta pregunta tal vez es muy dirigida a Mariano y a Alfonso, pero sobre todo es muy colombiana, porque se vive un tema muy fuerte tratando de promover la Liga Femenina de Fútbol y dan palos de ciego a veces. Entonces, la pregunta es, ¿qué le puede faltar al fútbol femenino para llegar a ser tan atractivo como el masculino? Hay talento, hay actitud, hay ganas, pero el salario no es el mismo y no es tan visto, no es tan consumido el fútbol femenino. En mi opinión, lo que le falta es apostar. Una apuesta, ¿no? de valientes. Gente valiente que apueste por el fútbol femenino, que lo ponga, que lo considere un producto audiovisual interesante y que lo ponga. Y creo que el entorno digital es una oportunidad sin duda, porque el entorno digital lo que favorece es el poder buscar nichos, buscar la audiencia determinada que quiere eso, ponerlo en valor y a partir de ahí hacerlo crecer y potenciarlo. A mí me parece que el fútbol femenino es una pena que lleve tantos años de retraso, pero es por falta de apuesta y creo que es el momento de apostar. Es uno de esos valores o de esos productos que está por desarrollar y por poner en valor y que sin duda es una oportunidad. Evidentemente tiene que acompañar de toda una profesionalización de lo que es el mundo del fútbol femenino como deporte, pero eso ya se está haciendo y ya la gente que está en esas entidades deportivas es consciente de que tiene que dar ese paso. A partir de ahí es una cuestión de apuesta. Alfonso, diría uno que si algo tiene patrocinio es lo femenino, que al fin y al cabo la mujer es la que decide lo que compra, ¿no? Pues mira, os diré una cosa. Sí, lo que pasa que estoy muy de acuerdo con lo que decía Mariano. En España, bueno, y en el mundo latinoamericano, hispanoamericano, pues es verdad que el fútbol siempre ha sido muy visto pues de masculino, ¿no? Pero yo, a título personal, he vivido una transformación y gracias a Dios todos lo estamos viendo a día de hoy, donde sí que empieza a haber apuestas. Es verdad que está empezando a haber apuestas desde el punto de vista del marketing. Es verdad que las marcas que se están vinculando al fútbol femenino, hay algunas que son específicas por el target que comentábamos antes. Pero sin lugar a dudas estoy completamente de acuerdo con Mariano. Para que podamos incrementar el volumen de audiencias y, por lo tanto, sea un deporte que empiece a acercarse al masculino, debe haber una apuesta, es decir, debe haber un canales que apuesten por este contenido, por supuesto el contenido en directo de las distintas competiciones que se están jugando, ¿no? Nos pasó, mis colegas desde España lo pueden también corroborar, pero cuando el baloncesto pues se emitía en España en canal de pago y por lo tanto encerrado, pues es verdad que, bueno, pocas audiencias se generaba, excepto los suscriptores al canal. Y en cuanto hubo una apuesta de tener el contenido del baloncesto, la ACB, la Liga Española de Baloncesto en abierto, pues las audiencias crecieron una barbaridad. Empezó a crearse un nuevo nicho, una nueva audiencia específica para el baloncesto que bueno, pues que fue impresionante y que a partir de ahí, pues gracias a Dios todos seguimos y continuamos con el deporte. Por lo tanto, falta una apuesta. Está habiendo una profesionalización muy importante, tanto de los clubes, de las profesionales que participan, que practican el fútbol, y también, por supuesto, de las marcas, o sea, del mercadeo que se está empezando a posicionar. A día de hoy, las barreras de entrada, los precios son bastante asequibles y estoy convencido de que con poco tiempo va a empezar a
a incrementarse. Sé que el compromiso es 1 hora, nos queda 1 minuto, pero es que no puedo dejar de hacerles esta consulta. En Colombia se produjo un fenómeno muy fuerte y sobre todo a nivel de redes sociales, porque este año, por primera vez en la historia de las transmisiones del fútbol profesional, se pasó del sistema de televisión por suscripción al sistema de pay-per-view. Hoy en día nadie puede ver el fútbol profesional colombiano si no tiene, 1, un sistema de suscripción y 2, adquiere adicionalmente por un precio la liga colombiana. Ha habido mucha protesta, hay gente que está en contra de ese tema porque dice que esto definitivamente ha dejado de ser interés público para ser interés privado. ¿Qué reflexión les deja a ustedes y qué experiencia de pronto de lo que han vivido también ustedes con esta progresiva llevada del fútbol de lo público y de lo gratuito a lo de pago? Silencio absoluto. Sí. No, pues yo me lanzo, yo no tengo ningún problema. A ver, esto yo puedo entender la reflexión desde un punto de vista casi nostálgico, pero el deporte profesional, si quiere subsistir y quiere ser un actor relevante y ser un contenido relevante y tener difusión y que cada vez los clubes ganen más dinero, ingresen más dinero, traigan a mejores jugadores, la competición sea mejor y más atractiva, la única manera de hacer eso es en el pago. Es en el pago, o sea, no hay otra cuestión. Hay estudios que dicen que en la Liga Española, por ejemplo, por el hecho de que un solo partido tenga que ser en abierto de la competición, la pérdida de ingresos potenciales de la Liga, por eso son 450 millones de euros al año. Vaya. Con 450 millones de euros al año se pueden traer unos cuantos jugadores. Y se puede ayudar mucho al fútbol de segunda, al fútbol base. Es que todo... claro, al final no se puede tener todo. Entonces yo entiendo la nostalgia, pero al final la NBA nadie se plantea que la veas en abierto, en público, ¿no? Ni la NFL, ni... Entonces aquí de repente en Europa yo creo que tenemos algunos complejos, ¿no? Vamos un poco por detrás en estas cosas y hacer tortillas sin romper huevos es un poco complicado. Vale. ¿Alguien más? Yo al hilo comentaba... Ay, perdona. Bueno, no, dale. El hilo que comentaba Mariano, y es cierto, aparte de que, bueno, los clubes para hacer la liga o los propios clubes más competitivos, hay 3 líneas de ingresos que a día de hoy tienen los clubes. Uno, a nivel derecho de televisión, que es en la gran mayoría, excepto los 10 clubes que más ingresan en todo el mundo, el resto de clubes es, sin lugar a dudas de largo, en las primeras divisiones de las competiciones, el principal ingreso. Por lo tanto, la única vía es esa. Pero es verdad, y debo añadir que no es lo mismo hace 12 años que hoy. Las plataformas de contenido deportivo audiovisual de pago cada vez pues son más competitivas y tienen ofertas que más atractivas y más al bolsillo del consumidor. Por lo tanto, al final las plataformas hay diferentes paquetes y tú te puedes vincular a uno, a otro y bueno, pues ahí, y además, derivado de las distintas plataformas, puedes verlo en tu televisión, pero a la vez en el móvil o a través en el tablet, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cada vez tenemos más posibilidades de poder acceder a él, ¿no? Y cedo a Pablo, perdona, Pablo. Nada, solo iba a decir que esa guerra o esa polémica que hay ahora mismo nos resulta muy familiar, porque aquí en España se produjo algo muy parecido hace 8 o 10 años cuando empezaron a irrumpir, pues, en una famosa guerra del fútbol, Mediapro y lo que ahora es Movistar, que por entonces era Canal Plus, por la pugna de los derechos, pero en definitiva para quedarse los derechos encerrados en el pago. Yo te diría que ahora mismo en España, a bote pronto te diría que, igual Mariano lo sabe mejor, pero que el 80-85% del deporte es en el pago. Queda un partido de liga en abierto, queda alguna competición suelta, un partido de copa y competiciones residuales, pero todo lo importante va todo en el pago desde hace tiempo. Y aquí también generó crispación al principio en la sociedad, en el consumidor, pero se ha asumido. Es, como decía Mariano, es la ley de la oferta y la demanda, y al final pues los clubes que antes vendían de manera individual sus derechos y desde hace un tiempo lo hacen de manera conjunta, a mi modo de ver, de un modo bastante exitoso, pues generan mucho más dinero así, y lo que buscan es generar más dinero, y bueno,
Es que no hay otra opción. No hay otra opción. Es que lo que ustedes plantean es totalmente cierto y en todas partes va a generar problemas, incluso en la Premier League, que fue el modelo que inevitablemente se imitó en todos los países. En un comienzo generó muchísima polémica y la Premier League es lo que es hoy gracias precisamente a su sistema de pago, a su sistema de suscripción. Pero en Colombia el problema radica en que la suscripción nace este año sin ofrecer más de lo que estaba antes en el sistema simplemente cerrado de señal por satélite o por cable. No te están ofreciendo un diferencial y por eso ha generado tanto problema entre la gente. Por ejemplo, uno cuando ve posibilidades de transmisión como las que tiene Movistar en España, siempre hay un plus. Y es que ahí, insisto una vez más, es el discurso del diferencial del que creo que todos hemos hablado antes. En estos momentos, para enganchar al televidente, que en últimas es el cliente, que en últimas es un usuario y que en últimas hace parte de tu comunidad, es darle algo más, hacerlo sentir apreciado, hacerlo sentir querido, hacerlo sentir cercano. Lamentablemente se ha manejado mal el discurso en Colombia y siento que ha generado una enemistad con la afición y por eso, aparte de la nostalgia, que me parece que es una gran analogía, ha generado muchísimos problemas. De acuerdo. Sí, pero vamos, yo un modelo de pago que no ofrece un diferencial al pagador le auguro poco éxito. Problema, ese es el problema. Si es así, tendrán que cambiarlo a muy corto plazo, porque claro, un modelo de pago precisamente se basa en el hecho de que tú ofreces un diferencial respecto a la audiencia que no accede a él, ¿no? Mira, Mariano, tú planteabas ahora en tu primera intervención algo maravilloso y es el encanto de las transmisiones multicámaras. Ajá. Es decir, tú pagas porque sabes que vas a tener 14 cámaras, 20 cámaras, miércoles, 30 cámaras, y es el Mundial 50 cámaras. Lamentablemente en Colombia el fútbol se hace a 8 cámaras y se sigue haciendo 8 cámaras. Se hacía 8 cámaras el año pasado y se sigue haciendo 8 cámaras ahora con pago. Entonces se complican las cosas. Hay unos partidos en los que han aumentado a 10, están tratando de meter la mejoría, pero la gente no siente un diferencial, no siente que la cosa haya mejorado. Claro. Bueno, pues gracias a su infinita generosidad nos hemos pasado 6 minutos, pero no debemos ni podemos aprovechar ni abusar. Alfonso, Mariano, Pablo, de verdad, en nombre de la Universidad Externado de Colombia, su maestría en Comunicación y Gestión Deportiva, que les contamos, arranca su cohorte la próxima semana, y el programa de máster en Periodismo Deportivo de Universidad Villanueva. Muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor este espacio y ojalá se repita, porque lo bueno se tiene que repetir con un elemento diferencial, por supuesto. Claro que sí. A vosotros, ha sido un placer. Vale. Un gusto, de verdad. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y en la titular los dejamos, por supuesto, con unos mensajes muy importantes. Un abrazo y mil gracias a todos. Hasta luego, un abrazo.